Queridos hermanos, este fin de semana delante de nosotros está siendo puesta una visión. De hecho, si usted mira su libro, nos dice la visión y edificación de la iglesia. Si usted mira su libro de bosquejos, la visión y edificación de la iglesia. Si usted mira su gafete, la visión y edificación de la iglesia. Por todo lado, el Señor desea hablarnos en estos días y abrirnos los cielos para que nosotros veamos una visión. ¿Y sabe por qué es tan importante que nosotros veamos esta visión? Si nosotros pudiéramos entrar en lo profundo del corazón de Dios, nosotros nos vamos a encontrar y comprender que lo que Dios desea es tener un complemento que lo iguale. Ese complemento que Dios desea obtener en esta tierra es su iglesia edificada. Así que si eso está en el corazón de Dios, también debe estar en mi corazón. Así que no se vaya usted de aquí de la misma manera en como llegó. Aún nos quedan 2 días, todo este día sábado y el día de mañana. Usted puede orarle al Señor: Señor, dame una visión. Yo quiero ver tu iglesia. Quiero comprender que en lo profundo de tu corazón, allí está tu iglesia. Graba esto en mi corazón. Y yo les aseguro, hermanos, que el día en que nosotros veamos su iglesia, desde ese momento nuestra vida va a tener significado. Y nosotros vamos a estar gobernados, dirigidos y controlados por esta visión. Ahora, la Biblia, la cual es la palabra de Dios, nos muestra cómo la iglesia es edificada. De hecho, el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, nos muestra allí la obra consumada y completa de Dios. La iglesia como su novia, preparada y dispuesta para casarse con Cristo. Ahora, tal vez muchos de nosotros tengamos un concepto equivocado de este último libro de la Biblia. Y de hecho nos dé miedo ir allí. Quizás solamente pensamos que allí está el dragón con un montón de cabezas, terremotos, estrellas cayendo del cielo. Pero queridos hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro profético que nos muestra que Dios va a llevar a cabo lo que se ha propuesto. Y eso es obtener la iglesia. Así que, ¿qué tal si ustedes me ayudan buscando Apocalipsis 1:3? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos? Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano, si usted oye las palabras de esta profecía, si usted lee las palabras de esta profecía y las guarda, será bienaventurado. Los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis nos muestran 7 iglesias. Recuerde, 7 iglesias que existían en el momento en que esta epístola fue escrita. Pero también estas 7 iglesias nos muestran de manera progresiva la historia
de la iglesia durante las eras, desde su comienzo hasta cuando el Señor Jesús regrese. Es decir, que los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis nos describen 2000 años de historia detalladamente por medio de las 7 iglesias. Y yo quisiera con usted identificar cuáles son estas 7 iglesias, así que vamos a usar nuestro libro de bosquejos en la página 21. Vamos a ir subrayando las 7 iglesias. El punto romano 1, tenemos la iglesia en Éfeso. Punto romanos 2, la iglesia en Esmirna. Punto romanos 3, la iglesia en Punto romanos 5, la iglesia en Teatira. Punto romanos 5, la iglesia en Punto romanos 6, Filadelfia. Amén. Punto romanos 7, la Odisea. De hecho, yo les animo a que se aprendan esto. Vamos conmigo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Muy bien. Yo les voy a hablar de las 4 primeras iglesias y después mi hermano Alberto va a continuar con las 3 últimas. ¿Qué tal si leemos el punto romano 1? La iglesia en Éfeso representa Así que, ¿qué significa Éfeso? Deseable. ¿Qué quiere decir esto? Después que el Señor Jesús murió y resucitó, Él vino y se sopló en sus discípulos. Y desde ese momento la iglesia fue producida. Los santos se reunían juntos, comían juntos, la palabra era predicada, el evangelio se propagaba. Y esta condición era deseable a los ojos de Dios. De hecho, si nos vamos a Apocalipsis 2, versículo 2, vamos a dar que ellos tenían muchas obras. Ellos trabajaban y eran perseverantes. Pero Dios tenía una cosa contra ellos, contra la iglesia en Éfeso. ¿Qué tal si leemos el versículo 4, Apocalipsis 2:4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en Éfeso era deseable ante los ojos del Señor, pero había dejado su primer amor por Él. Y esto es muy significativo, que sea la primera iglesia y que ella haya dejado su primer amor por el Señor, nos indica que la raíz o la fuente de nuestra degradación es cuando nosotros dejamos de amar al Señor con nuestro primer y mejor amor. Saben, del lado de Dios, Él no tiene problemas en amarnos. De hecho, no estuviéramos aquí si Él no nos amara tanto. Su amor es tan grande, tan ilimitado, tan perfecto y tan inmutable, que aunque nosotros fracasemos miles de veces, Él nos sigue amando. Pero ¿cómo está mi amor hacia Él? ¿Será que mi amor por Él es el mismo que hace un año? ¿Es el mismo que hace 10 años? ¿O yo lo amo a Él un poquito menos? Quizás muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a sentir que nuestro amor por Él se ha enfriado. Ya no lo amamos de la misma manera como antes. Ya no tenemos el mismo amor al ir a las reuniones o al ir a su palabra. Pero santos, ¿qué debemos hacer si nos encontramos en tal situación? ¿Qué tal si leemos el versículo 5, Apocalipsis 2:5?
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sabe? Si nosotros percibimos que nuestro amor por el Señor se ha enfriado, lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos. Hacer oraciones cortas de arrepentimiento. Señor, me arrepiento a ti. Me arrepiento por no amarte con mi primer y mejor amor. De hecho, hay un cántico que dice: si yo te olvidé, te pido perdón, vuelvo a mi amor nupcial. Y quisiera contarles un pasaje corto de la Biblia en Lucas 7. Allí estaba un prestamista y él tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, bastante, y otro le debía 50 denarios. Entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro, este prestamista les perdonó la deuda. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro: ¿quién crees que ama más? ¿Qué deudor ama más al prestamista? ¿El que se le perdonó poco o el que se le perdonó más? ¿Quiénes creen ustedes? El que se le perdonó más. Entonces, luego él continúa diciendo en el versículo 47, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así que yo les animo, hermanos, si usted siente que su amor por el Señor se ha enfriado, vuelva su corazón a Él, arrepiéntase, confiese y dígale: Señor, en verdad, aún hay muchas cosas en mi corazón que ocupan tu lugar, pero me arrepiento y vuelvo a ti. Y saben, cuando Él más nos perdona, más nosotros lo amamos a Él. Saben, el día de ayer, todos estos días hemos estado ocupados con algunas cosas prácticas. El audio, el video, las inscripciones. Y el día de ayer vino mi esposa con mi hijo a visitarme. Y vino a eso de la tarde. Y yo sabía que a las 6 teníamos que ya estar aquí listos con los micrófonos y el audio funcionando bien. Y yo estaba pasando con ellos un tiempo y vi la hora, estaba sentado allí y era las 5:20. Y yo quería hacer ya rápido las cosas, quería probar, prender los parlantes, quería probar los micrófonos, pero algo en mi interior me dijo: vuélvete a mí. Yo estaba preocupado por las cosas externas, que todo salga bien. Pero en ese momento yo dije: Señor, tengo que volverme a ti. Tengo que primero amarte a ti. Y fruto de mi amor debe surgir mi servicio a ti. Entonces, muchas veces nosotros estamos así. Tal vez ocupados, cargados con muchas cosas a nuestro alrededor. Pero lo primero que debemos hacer cada mañana es acercarnos a Él y volver nuestro corazón para amarlo. Y hermanos, si usted ama al Señor de esta manera, yo le aseguro que usted no va a caer en ningún tipo de degradación. La razón principal por la cual nosotros nos degradamos más y más y más es porque no lo amamos con nuestro primer y mejor amor. Así que váyase de esta escuela de la verdad amándole más a Él. ¿Cuál es la segunda, iglesia? Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? Sufrimiento. Ahora, Satanás lo que intenta es destruir la iglesia. Lo primero que él hace es que nuestro amor se enfríe. Y luego él viene a perseguir a la iglesia trayendo sufrimiento. Pero la iglesia en Esmirna, a pesar de que tenía mucha tribulación y sufrimiento, ella seguía perseverando. Ella fue fiel hasta la muerte. Y Satanás no pudo hacer nada. ¿Sabe? Cuando usted tiene un árbol y quiere que ese árbol dé muchos frutos, muchas veces lo cultivamos, lo abonamos, pero hay veces que tenemos que podar ese árbol. Y eso hace que
este árbol dé muchos frutos. Entonces, Satanás intentará ponernos sufrimientos, podarnos por todos lados. Tal vez oponerse a nosotros, nuestros amigos. Tal vez usted vino acá en feriado y sus amigos estén haciendo otra cosa. Y luego le pregunten, ¿qué hiciste tú en feriado? Y ustedes le respondan, me fui a la escuela de la verdad. Y ellos le digan, oh, qué pérdida de tiempo, yo me fui a la playa. Pero hermanos, ustedes no se imaginan el gran beneficio de estar aquí en esta escuela de la verdad. Así que Satanás intentará oponerse por todos lados, por sus amigos, tal vez familiares. Pero recuerde, mientras más Satanás intente oponerse, más el Señor podrá edificar su iglesia en usted. Vamos a la tercera. ¿Cuál es? Pérgamo. Pérgamo, ¿qué significa? Pérgamo significa matrimonio y torre fortificada. ¿Sí? La iglesia en Pérgamo se unió con el mundo. Había un emperador llamado Constantino y él tuvo un sueño. Y en su sueño vio una cruz. Y él dijo, bueno, yo vi esta cruz, entonces de ahora en adelante todo el imperio romano va a adoptar la religión cristiana. Y quien se haga cristiano va a recibir mucha comida y mucho alimento. Entonces todo el mundo quiso ser cristiano. Pero lo que Satanás estaba intentando hacer era mixturar. Y déjeme decirle que Dios aborrece toda mixtura. Después de que de Satanás intente enfriar su amor por él, después de que lo intente desgastar por medio de sufrimientos, él va a intentar mixturar su experiencia de Cristo con el mundo. Y sabe, nosotros tenemos aquí esto. Esto es una puerta al mundo, si no lo usamos de manera apropiada. En Éxodo 4 hay un pasaje de la Biblia que Moisés tenía una vara y él se apoyaba en esto. Y cuando él fue a presentarse al faraón, él lanzó esa vara y esa vara se convirtió en una serpiente. Y si él lo tomaba de la cabeza, esa serpiente le picaba. Pero si él le tomaba de la cola, él le podía mantener y la serpiente no le podía hacer nada. Entonces, muchas veces esto es como una serpiente. A veces nos sirve de apoyo, pero si nosotros no sabemos cómo utilizarlo, si no lo cogemos por la cola, sino por la cabeza, esto nos puede picar y envenenar. Y puede introducir mucho mundo en nosotros y en la iglesia. Así que seamos cuidadosos en cómo utilizamos esto. Cuarto, la iglesia en Tiatira. ¿Qué tal si leemos el cuarto? La iglesia en prefigura la iglesia, constituyó la iglesia apóstata cuando se estableció el sistema papal universal a finales del siglo y que permanecerá hasta el regreso del Señor. La iglesia en Tiatira significa sacrificio continuo. Y aquí estamos hablando de la iglesia apóstata. Apóstata quiere decir que tomó otro camino que no era el que Dios había designado para la iglesia. Así que esta iglesia introdujo el sistema papal, donde el Papa tiene mayor importancia incluso que Dios mismo. Y además de eso, tiene ídolos. Y quizás usted diga, bueno, yo ya salí de allí, yo estoy en la iglesia. Pero quizás aún en nosotros haya ciertos ídolos, que son cosas, personas o asuntos que reemplacen la posición y el lugar de Dios. Así que debemos todos acudir a la luz del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué cosas, qué asuntos o qué personas están ocupando tu lugar en mí?
No permitas, Señor, que haya algo más en mi corazón que no seas tú. Así que, hermanos, Satanás por todo lado va a intentar acabar con la iglesia, porque él sabe que cuando la iglesia sea edificada, su fin está próximo. Él primero hará que nuestro amor sea enfriado, luego traerá mucha oposición. Tal vez luego tratará de introducir el mundo en usted y finalmente tratará de poner muchos ídolos en usted. Seamos atentos y vigilantes para que el Señor pueda obtener lo que está en lo profundo de su corazón. Yo les animo a que en su tiempo de estudio puedan entrar de manera más detallada en todo el bosquejo y además puedan utilizar su libro de lecciones para que esto que les he hablado pueda ser más amplio, más claro a sus ojos y todos recibamos el beneficio de parte del Señor. Ahora mi hermano Alberto va a continuar. Amén. Aleluya. Queridos santos, son 7 iglesias, 7 etapas, 7 periodos que muestran también nuestra condición. El hermano habló 4. ¿Cuáles eran las 4 que habló? A ver. Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. ¿Y Éfeso qué significa? Deseable. ¿Y Esmirna? Sufriente. ¿Cuál sigue ahí? Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Matrimonio. ¿Y Tiatira? Sacrificio continuo. ¿Y cuáles son las otras 3 que faltan? Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Estas 7 iglesias muestran la historia de la iglesia después que el Señor la compró en la cruz. ¿Sí? Eran 7 iglesias físicas en Asia, pero también muestra una historia de la iglesia por etapas. Entonces la primera iglesia, que era Éfeso, abarca el periodo del primer siglo. La segunda iglesia abarca del inicio del segundo siglo hasta finales del tercer siglo. La tercera iglesia abarca empezando el cuarto siglo hasta finales del sexto siglo. De ahí viene la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, que es a finales del siglo VI hasta nuestro tiempo, que es una iglesia que permanece. ¿Por qué estas etapas? La iglesia en Pérgamo, cuando se unió, el hermano nos tocó algo, es cuando el emperador Constantino decretó que todos podían ser llamados cristianos. Y todo aquel que era cristiano tenía beneficios. De ahí comenzó una carrera papal y cuando surgió Tiatira ya estaba el primer papa. Por eso el hermano también tocó que incluso el papa representa, usurpa la autoridad de Cristo. Llega a ser aún mayor que Dios, porque él como quien tiene la mayor autoridad. Entonces, pero ahora venimos a Sardis. Sardis, para los que dice aquí, significa restauración. ¿Sabe cuándo empezó eso? ¿Ah? ¿Con quién empezó? Con el tiempo de Martín Lutero, cuando usted ha leído la historia, en el tiempo de Martín Lutero. Pero hay algo en esta etapa, no completó la obra, no terminó la labor. Por eso dice que de que estás vivo, pero también como que no, ¿sí? No ha terminado la obra. Pero yo quiero avanzar un poco abarcando las 7 iglesias, porque quiero compartirles algo sobre nuestra experiencia con las 7 iglesias. La iglesia en Sardis, que significa restauración, es cuando el Señor hizo una etapa en la cual las verdades salieron. Claro, en ese tiempo, en el año 1600, ya con Martín Lutero las verdades salieron, pero quedaron ahí. Y
surgieron, incluso ayer el hermano nos hablaba, surgieron muchas denominaciones, los de Martín Lutero, aquí en Ecuador son pentecostales, bautistas, bueno, hay muchas denominaciones, porque hasta ahí ellos llegaron. Pero esta iglesia aún va a seguir. ¿Sí? Tenemos Tiatira y Sardis, van a seguir hasta cuando el Señor venga. Después tenemos Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia para las hermanas? Solo una. ¿Qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Dice aquí en el Romanos 6, dice, la iglesia en Filadelfia prefigura la iglesia de amor fraternal, el recobro de la vida apropiada de iglesia, desde el inicio del siglo XIX hasta que el Señor regrese. Esto comenzó con los hermanos de la asamblea, ¿sí? Con el conde de Zinzendorf, donde muchos que eran perseguidos, los moravos eran perseguidos, llegaron a esta hacienda y en su hacienda todos comenzaron a reunirse sin importar nacionalidad, sin importar las prácticas que ellos tenían, simplemente se reunieron como hermanos. Después surgió la asamblea de los hermanos en Inglaterra. Pero ellos tienen algo muy particular. Se comenzaron a amar como hermanos. Y esta es la etapa de nosotros. ¿Qué ha hecho usted estos 2 días que tiene aquí? Quizás muchos no se han visto, no se conocían. En las habitaciones les tocó con alguien que no conocía. Le tocó un servidor que no conocía. Pero el primer día desconocido. Segundo día ya anda caminando juntos. Tercer día ya memoriza versículos. Ya cuando terminemos el día domingo, usted va a amar más a ese hermano, a esa hermana. ¿Por qué? Por medio de la palabra que ha sido infundida en cada uno de nosotros. Por eso es que aquí la particularidad en esta iglesia es el amor fraternal que debe haber entre unos y otros. Y al final tenemos una iglesia, la Odisea. En la Odisea dice aquí que la prefigura la iglesia recobrada, que es la asamblea, que se degradó después de tal iglesia que se degradó en el siglo XIX. ¿Y qué significa la Odisea? La Odisea, ¿qué significa? Para los varones. Opinión o juicio del pueblo. Opinión o juicio del pueblo. Esto es cuando yo comienzo a razonar mucho. El por qué esto, por qué lo de allá. ¿Sí? Y aquí viene una parte, hermano. Siempre los hermanos y en el ministerio nos dice, estamos viviendo y disfrutando la etapa de Filadelfia. Amén. Pero mi experiencia, ¿en qué etapa me encuentro? ¿Puedo estar aquí? En mi experiencia, ¿en qué etapa me encuentro? Quizás yo ya me leí toda la Biblia. Me leí muchos estudios vida y considero que ya sé más. Puedo caer en la última etapa. En todas las 7 iglesias dice al que venza, al que venciere. Entonces, cuando el Señor llama a vencer, quiere decir que yo no me puedo descuidar. Si yo aún leí la Biblia, leí los estudios vida, no me puedo descuidar. Si yo soy un creyente que congrego día a día o semana a semana, tampoco me puedo confiar. Porque en cada una de las iglesias el Señor llama a vencer. Y quiero tocar desde la parte que el hermano habló, la iglesia que significa matrimonio. Quizás hay algo que me tiene atado al mundo. Estoy casado con el mundo por medio de mi trabajo, por medio del estudio o por algún tipo de relación que ayer el hermano Willy nos hablaba. Yo tengo que vencer eso. No le estoy diciendo que deje de estudiar, no le digo que deje de trabajar, no, que también tengo que aprender a vencer eso. Quizás para los mayores a veces decía, bueno, trabajo mi horario hasta las 7, pero me quedan 4 horas más, puedo hacer sobre tiempo. Al principio por quizá una necesidad, pero después se me hace una costumbre. Y me casé con el trabajo. Y el estudio es lo mismo. Por eso es que el Señor llama a vencer todos estos aspectos. En cuanto a Tiatira, los asuntos del mundo, los asuntos de la idolatría. A veces los jóvenes son fáciles. Yo también tuve esa edad. También yo era creyente de los 12 años.
Y hay cosas que de repente te atraen. La camiseta con su estampado, un dragón, por aquí otra cosa. Sí, y a veces usted no sabe el significado de todas esas cosas. Ven la camiseta, la chamarra, bonita, el color, el estampado, pero no vemos qué es lo que está el trasfondo de eso. Y yo tengo que vencer eso. Tengo que vencer eso. Hay muchas cosas, a veces los aros, ¿sí? Los pendientes, vienen con cierto tipo de imágenes. Todas esas cosas son hechas por personas que no conocen a Dios. Son hechas por personas que están en el mundo. Y sin darnos cuenta a veces las traemos. Uy, está bonito ese anillo. Pero tienes ahí algo que no es. Entonces a veces yo tengo que comenzar a vencer todos esos asuntos de las imágenes, de las cosas que me puedan atrapar. Pero hermano, es que me gusta esta blusa porque es muy bonita. Me la compró mi papá. Pero yo tengo que vencer. Yo tengo que ir venciendo etapa por etapa. Quizás en la restauración. Usted recibió al Señor hace 5 o 10 años y está conforme con eso. Yo no puedo estar conforme con que recibí al Señor hace 10 años. Me quedé solo con la etapa de la salvación. Tengo que seguir. El Señor dice, tienes que vencer. Entonces en cada etapa, ya pasaron, pero ahora es mi experiencia. ¿Y usted está aquí para qué? Dijo el hermano Yasmani una palabra, ser verdalizados por medio de la verdad. Y día tras día, reunión tras reunión. Quizás usted vino sin ningún versículo memorizado. Hay jóvenes que llevan 10, 15, 20 y me alegro por eso. Pero cuando usted termine la escuela de la verdad, no diga, bueno, ya me memoricé 10 versículos, ahí queda. No, vaya a su casa y memorícese los 50. ¿Qué tal si usted llega a su casa y aquí memorizó 20, pero le faltaron 30? Vaya a su casa, memorícese los 30 versículos más. Y va a ver que cuánto de Cristo queda en usted. Y hay un versículo, hermano, que está en Apocalipsis 3:20. ¿Quién se lo sabe? Alguien que se lo sepa, ¿ven? Apocalipsis 3:20. A ver. ¿Ya? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Qué el Señor ha hecho todo este tiempo? Llamar, golpear tu corazón. Quizás usted puede estar sentado, pero está pensando en algo que no es la reunión, que no es la palabra. El Señor está golpeando. Alberto, viene otro hermano, otra palabra. Alberto, déjame entrar. No dejes que el mundo te gane. No dejes que la religión te gane. No dejes que las cosas, que tu conocimiento te gane. Quiero estar contigo. Quiero cenar contigo. Quiere decir que el Señor quiere en este tiempo abrir. Quiere que yo primero me abra a Él y Él abrir sus inescrutables riquezas. Había un versículo que hablaba de las inescrutables riquezas. Entonces el Señor quiere hablarnos para nosotros. Pero yo tengo que disponerme en cada reunión, permitir cuando el Señor comienza a hablar. A veces lo puede vencer el cansancio, ya en la noche, ¿sí? Pero a veces el Señor comienza a golpear. ¿Qué tiene que hacer usted? Antes estaba yo en mi habitación y golpearon. ¿Quién? Pero antes que volvieran a golpear, ya uno de los jóvenes abrió. Era otro hermano. ¿Y qué tal que el Señor está golpeado? 1, 2. ¿Cuántos mensajes vamos? 7. 7 veces el Señor ha llamado a tu puerta. ¿Cuántas secciones de estudios lleva? Cada sección de estudios es un llamado. Déjame entrar. Déjame entrar. Ayer tuvimos una comunión especial. Déjame entrar. Déjame entrar. Quiero estar en ti. Querido joven, estas 7 iglesias que no solo sea una doctrina,
sino que sea una experiencia para nosotros. Que yo pueda, la primera iglesia que decía, amar al Señor. Y hay un premio para el que venza. Al final de cada iglesia hay un premio. ¿Sí? A todos nos gustan los premios. A todos nos gusta que nos reconozcan nuestro esfuerzo. El Señor también reconoce el esfuerzo. En la primera iglesia dice que comerá el maná, ¿sí? Del árbol de la vida, perdón. Comerá del árbol de la vida. Y en cada una hay un premio para los que vencen. Entonces, si usted se esfuerza, tiene un premio. ¿Sí? ¿Sí, hermano Yamani? Hay un premio para todos, ¿no? Hasta para memorizar los versículos. Entrego la reunión a los hermanos. Estas 7 etapas de la iglesia que están aquí representadas por estas 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, puede ser que tenga mucho que ver dónde estamos nosotros hoy. Por un lado, cronológicamente, eso abarca desde el primer siglo hasta nuestros días. Sin embargo, la condición de la iglesia en Éfeso puede ser hoy nuestra condición. Hemos perdido el primer amor. Ya no es igual cuando leo la Biblia, ya no es igual cuando vengo a la reunión, me parece aburrido. ¿Han escuchado eso de los jóvenes? ¿Cómo fue la reunión? Aburrido. Puede ser que se esté apagando, ¿verdad? No es que no amamos al Señor, porque estamos aquí porque le amamos, pero tal vez no le amamos con el primer amor. Tal vez Él no es lo primero en nuestra vida. Tal vez Él no ocupa el lugar preeminente. Y lo mismo con la iglesia en Pérgamo. Puede ser que seamos medios cristianos y medios mundanos. Eso es matrimonio, ¿verdad? Venimos aquí, aleluya, recobra mi corazón. Y después salimos allá y nuestros oídos comienzan a escuchar otras cosas, ¿verdad? Así que puede ser que estemos en alguna de estas condiciones. O tibios como la Odisea. No estamos tan fríos para irnos al mundo, pero tampoco estamos tan ardientes como para cantar con todo nuestro ser para servir al Señor. Estamos tibios. Sin embargo, hay algo aquí que me animó mucho y yo tal vez quisiera animarles a buscar esto, ¿no? Si ustedes ven en este bosquejo, dice condición, promesa, condición, promesa. Y a menudo esa promesa, los vencedores de cada iglesia, es también la manera de salir de esa condición. Por ejemplo, ¿cómo se sale de la condición de Éfeso? Dice ahí, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Amén. Así que, ¿cómo podemos nosotros vencer? Hay que comer para vencer y vencer para comer. Las dos cosas. Coma al Señor. Y el hermano nos terminó diciendo este versículo de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? El Señor ya no estaba ahí adentro. Ahora Él estaba afuera. Y Él es todo un caballero, ¿no? Si yo fuera el Señor, yo entro y digo, a ver, esta es mi casa aquí. ¿Qué me ha cerrado con seguro la puerta? Pero el Señor, aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué va a hacer Él? Le va a dar todas los 1984 estudios vida. Dice, el que me abre, yo cenaré con él. Esta es la manera de vencer. Comámonos al vencedor. Comámonos a Cristo. Así que esta escuela de la verdad no es una escuela como la del mundo, ¿verdad? Que viene aquí, que se sienta y ahora sí. No. Aquí estamos cocinándoles a Cristo. Cada reunión es un platillo delicioso de este Cristo, quien es nuestro árbol de la vida. Yo estoy seguro, cuando usted salga de aquí,
el Cristo que usted ha comido podrá vencer tantas cosas que hasta ahora usted no ha podido vencer. Así que, amados hermanos, con esta pequeña conclusión vamos a confirmar este hablar.